Buenas tardes, qué gusto estar con ustedes en un día tan especial. Lo dijo mi esposa, hoy es 10 de mayo y coincide el Día de la Madre en Estados Unidos y en muchos países de Centroamérica, no sé si México, sabemos que en Argentina no, pero es bueno estar en este día para celebrar a las madres, saber que ellas ocupan un especial lugar en nuestra vida. Seguimos en este tiempo de mi iglesia en casa. Mi iglesia en casa, donde hemos tenido que acostumbrarnos a esta nueva normalidad de estar transmitiendo digitalmente. Llegará el tiempo en el que estaremos ya en una nueva normalidad, regresaremos a los templos, pero que no va a ser nada igual. No va a ser nada igual, y en estos tiempos de cuarentena donde hemos sido recluidos, hemos dejado de hacer normalmente lo que veníamos haciendo toda la vida. Mira, los señores mayores, yo no me considero mayor, pero hay gente que tiene mucho más años que yo, gente que recién acaba de nacer, mi nieto tiene 2 años y meses. Todos veníamos haciendo lo que normalmente sabíamos hacer. ¿Y qué pasó? De repente pasamos a vivir de una manera en el que ya no tenía cabida lo que hacíamos, ahora tiene cabida hablar de cuarentena, hablar de una limitación de lo que hacíamos. No es que hayamos perdido nuestra libertad, creo que es bueno dejar claro eso, no perdimos la libertad, nosotros podemos hacer teniendo las medidas que tenemos que cubrir. No hemos perdido la libertad. ¿Qué hemos hecho? Hemos estado haciendo las cosas de manera diferente. Entonces, los hábitos y costumbres que traíamos los tuvimos que dejar. Hemos hecho nuevos hábitos y costumbres. A algunos les está costando muchísimo. ¿Sabes por qué? Todo cambio produce estrés. Y ahí es donde entra el tema de manejar e intervenir nuestras emociones. Entonces, cuando nosotros pensamos, mire, tenemos nueva manera de relacionarnos, nueva manera de trabajar, nueva manera de aprender, nueva manera de comprar, sin salir de la casa. O sea, tenemos todo nuevo, todo nuevo. Sí, una cosa es importante, muchos trabajos se perdieron, muchas pequeñas y medianas empresas cerraron y muchas otras tuvieron que reinventarse. O sea, hay muchas que tienen que reinventarse. ¿Por qué? Porque tienen que adaptarse a esta nueva normalidad de la cuarentena. Pero en medio de esta normalidad que estamos ahora, muchas personas no han entendido el porqué, y en muchos países, fíjate eso, en muchos países el número de personas que violan las medidas es increíble. Hay una amiga que en República Dominicana pone el número de personas detenidas por día y es increíble. A veces han sido más de 1,500 personas detenidas. Entonces, no hemos entendido cómo estamos en esta nueva normalidad. Algunos que tratan de entenderlo entran en un proceso de estrés, de ansiedad, y entonces no pueden adaptarse a esas medidas. Dijéramos un enclaustramiento no querido, pero que lo tenemos que hacer. Hemos venido hablando de muchas maneras de cómo ser una posibilidad, cómo desde la palabra de Dios para estos tiempos siempre existe una palabra para darte a ti, una palabra en que en este tiempo podemos decir, sí, vamos a salir y vamos a salir bien. Pero tienes que entender que así como estamos ahora, probablemente vemos muchos casos, no de la manera global. Esta pandemia se convirtió global. ¿Por qué? Porque es un efecto que alcanzó no a un continente, no a 2 continentes, sino alcanzó los 5 continentes. Todos los continentes son alcanzados. No hay un solo país que no tenga un contagiado. Entonces es una pandemia. No tiene los alcances que hace 200 años tuvo la peste negra, ni hace 100 años la gripe española. Pero tenemos que guardar las medidas. ¿Sabes por qué? Porque es altamente contagiosa. Altamente contagiosa, como pueden haber sido otras, pero tenemos que guardar esas medidas. Hoy quiero hablarles a ustedes de Noé. De Noé, que él vivió un tiempo muy especial. Él vivió un tiempo muy especial. ¿Por qué? Sabes que en ese tiempo en el que vivía Noé se había perdido la lógica
de la manera de vivir. Había habido un extravío sin precedentes de la manera en que la gente vivía. Se decían, por ejemplo, que era imposible tener una familia sólida porque se valía cualquier cosa. No sé si se parece a estos tiempos. Decían que los matrimonios no funcionaban, pero Noé con su matrimonio estaba demostrando lo contrario, porque la vida de santidad y obediencia que vivía Noé le demostraba a Dios lo que Él nos pide, que podemos alcanzar su protección, su mano de favor, su bendición, su gracia en medio de lo que podamos estar viviendo. Pongo el ejemplo de Noé porque Noé lo vivía en ese tiempo. Tú lo estás viviendo en ese tiempo. Tú en este tiempo probablemente perdiste tu trabajo. Tú en este tiempo tienes familia contagiada. Tú fuiste contagiado. Tú probablemente sos asintomático. Te contagiaste si no te diste cuenta. Y entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que entender? Que hay palabra de Dios y es conocido como Él gana la gracia de Dios y es escogido para que Él pueda entrar a un proceso sin precedente también. Fíjate, estamos viviendo un tiempo sin precedente de una pandemia global. Yo me quiero referir a un proceso sin precedentes también. Sin precedentes porque hubo una extinción menos de la familia de Noé. Y entonces lo que tenemos que entender que marcó la vida de Noé fue su fe. Fe que lo llevó a aceptar de parte de Dios el emprendimiento más ilógico de su época. Estoy hablando el emprendimiento más ilógico de su época, sobre todo si tratamos de entenderlo con la mente humana. Josué recibe en los primeros 9 versículos del capítulo 1 de Josué también una dirección y principalmente le dice Dios algo importante. Recuerda que cuando entraron a la tierra prometida, entraron con 0 trabajo. Había un desempleo total en el pueblo de Israel, total. Iban a entrar a un tiempo de emprendimiento y él le dice que todo lo que emprendieran les iba a ir bien. Y entonces Noé empieza un proceso de emprendimiento increíble. Le ponen en las manos un proyecto que para la mente humana era imposible. Pero mira por qué era importante. Un emprendimiento que lo llevó a aprender cosas que él no sabía. ¿Sabes por qué él no sabía? Porque lo estaban poniendo a hacer algo que nadie lo había hecho en ese tiempo. ¿Por qué? Primero ahí no habían barcos, pero ni por asomo. Primero no llovía. ¿Qué significa? Que no había un pensamiento sobre cómo podía ser una inundación, no había mar. Entonces, tener que aprender algo que iba en contra de la lógica misma ya era bastante. Y es lo que te quiero comparar ahora. ¿Qué es lo que estamos pasando ahora? Estamos pasando un tiempo sin precedentes. Es un tiempo completamente sin precedentes. Entonces, nosotros tenemos que aprender a que también en este tiempo hay habilidades que tú puedes sumar. Que tú puedes sumar porque tienes que tomar la iniciativa. ¿Te acuerdas? Hace 2 semanas hablamos de Ruth. Ruth tomó la iniciativa. Y no solo tomó la iniciativa, sino lo hizo excelentemente bien. Ayer sábado en la noche tuvimos un discipulado con nuestra gente, con un querido amigo, y él nos desafió para eso, que tenemos que dar lo mejor, excelencia para el Señor. Fue lo que hizo Ruth y vamos a ver qué fue lo que está haciendo también Noé. ¿Por qué? Tú te imaginas el emprendimiento con todas las medidas. Nosotros vemos en la palabra de Dios, en la parte de Génesis 6, le da todas las medidas. Pero de donde quiero arrancar es lo que marcó la vida de Noé fue su fe. Una fe que le llevó a aceptar de parte de Dios ese emprendimiento lógico, porque ilógico para la mente humana, y un emprendimiento que le permitió meterse a aprender. Entonces, nosotros tenemos que entender primero, Hebreos 11:6 nos dice que porque a Dios no le gusta que no confiemos en Él. Dice, para agradar a Dios en otra versión, tenemos que hacerlo por medio de la fe.
Para ser amigos de Dios, sigue en esta versión, hay que creer que Él existe y que sabe premiar a los que buscan su amistad. Fíjate, ese es el versículo 6 de Hebreos 11. Dice, porque a Dios no le gusta que no confiemos en Él. Para ser amigos de Dios hay que creer que Él existe y que sabe premiar a los que buscan su amistad. Así termina el versículo 6. Y el versículo 7 de Hebreos 11 arranca directamente diciendo, Noé confió en Dios y por eso cuando Dios le avisó que sucederían cosas que todavía no podían verse, obedeció. Ojo, no te olvides esta palabra, obedeció. Vas a ver por qué la relación, estamos hablando, él arranca con fe primero. Y la relación con obediencia. Obedeció y construyó una casa flotante para salvar a su familia. Por su confianza en Dios, Noé recibió las bendiciones que Dios da a todos los que le obedecen. Otra vez la palabra obedecen, obediencia. También por su confianza en Dios, Noé hizo que la gente de este mundo fuera condenada. Siempre va a haber gente que tiene fe y es obediente. Siempre. Entonces, nosotros vemos que la característica de Noé era la fe, por eso el primer punto que quiero hablar contigo es la herencia de la fe. O sea, ¿por qué la herencia de la fe? La fe es una herencia, es un legado que tú dejas y es como tú puedes entender la fe. La fe es la convicción de lo que no se ve. Tú te puedes imaginar la convicción de lo que no se ve. Él nunca había visto una casa flotante, como dice la versión. Un barco tan grande. Un barco tan grande. Usted te puedes imaginar, tenía hasta 3 pisos. Tenía hasta 3 pisos. Y nosotros podemos ver que, como decimos, la herencia de la fe, su bisabuelo, Enoc, en Génesis 5:24, nosotros podemos leer que caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque Dios le llevó. O sea, su bisabuelo era tan conocido de Dios que no murió, sino dice Dios lo recogió. Y en Génesis 5:27 podemos leer del papá de Noé. Génesis 5:27 nos dice, Lamec puso por nombre a su hijo Noé, porque dijo, mira por qué le puso Noé, que él nos traiga alivio de nuestro trabajo y de la penosa labor de cultivar esta tierra que el Señor ha maldecido. Mira cómo es importante que entiendas que tu lenguaje genera realidad y muchas veces el ponerle nombre a una persona con una visión determina también lo que él va a hacer. Ya Lamec, el papá de Noé, le pone Noé. ¿Por qué? Porque él pidió que este niño, que le voy a poner Noé por eso, nos traiga alivio de nuestro trabajo y de la penosa labor de cultivar esta tierra que el Señor ha maldecido. O sea, habían unos tiempos, como puedes darte cuenta, estamos viviendo ahora. Estamos viviendo ahora y puedes decirte, es penoso, no tenemos trabajo, no sé cómo va a ser lo que viene, esa nueva normalidad, pero dice que Él traiga alivio. ¿Sabes de dónde viene tu alivio? De tu boca. Dice que la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. Por eso es que este tiempo es importante que tú le des alivio a la gente. Mucha gente le cuesta entender que uno puede llevar alivio a la gente solo hablándole de la palabra de Dios. Incluso, déjame decirte una cosa, aquellos que no creen en Dios, tú los miras a muchos que son positivos, los miras poniendo mensajes positivos en sus redes sociales. Nosotros podemos poner mensajes positivos, pero de la palabra de Dios vienen esos mensajes positivos. Imagínate que Él nos traiga alivio. Por eso es que le pone Noé. Y Génesis 6:9 sigue revelando ese legado, esa herencia de la fe, porque dice Génesis 6:9, dice, estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones, con Dios caminó Noé.
con Dios caminó. Mira lo que dice la palabra de Dios. Dice, Noé era varón justo, perfecto en sus generaciones y con Dios caminó Noé. Tú te puedes imaginar que dentro de 200 años este tiempo va a ser escrito, las historias va a estar escrito este tiempo. Y cuando tengan los libros de texto de historia, así como los tenemos ahora, vamos a ver este tiempo, van a leer, digo, vamos, no voy a vivir 200 años, van a leer y aquí es, tú quieren que digan la historia, que diga de ti, que caminaste justo, que eras perfecto en tus generaciones y que vivías con el favor de Dios, que tu familia diga, tenía la gracia, mi bisabuelo tenía la gracia de Dios, caminaba con la gracia de Dios y en ese tiempo mi bisabuelo permitió que nosotros estuviéramos como estamos ahora. O si se escribiera Hechos 29, ¿cómo quieres que aparezca tu nombre? Este es tiempo en el que no sé qué estás pasando, pero es importante que tú intervengas estas circunstancias de cuarentena, de pandemia, de la manera diferente como la gente lo puede hacer. Sí, la gente que tiene una actitud positiva lo puede manejar de manera diferente. La gente que tiene una actitud positiva ya de por sí lo maneja y convierte lo negativo en positivo. La gente que tiene una actitud positiva no mira peligro, sino mira oportunidad, no mira crisis, sino mira oportunidad. Entonces, si nosotros tenemos la palabra de Dios, las promesas de Dios, nosotros podemos caminar de esa manera y qué mejor que dentro de 200 años tu familia tenga ese legado que tú pudiste caminar con la gracia y el favor de Dios, porque supiste intervenir, porque te basaste en la palabra de Dios, porque tú pudiste entender y escuchar a Dios, dejaste que el Espíritu Santo te diera esa fuerza. Dice que nosotros tenemos que bendecir a las personas para que les dé la fuerza que ellos necesitan. Este tiempo necesita. Mira, México tiene aproximadamente 3% de su gente contagiada, pero hay un porcentaje que dice que el 15% está contagiado de ansiedad y estrés. Ese es el otro problema que tenemos ahora, el contagio de la ansiedad, el estrés y el miedo. El miedo, todos tenemos miedo, pero es cómo tú intervienes el miedo. Entonces, tú te puedes imaginar eso. Y la pregunta aquí es, ¿se hereda la fe? ¿Se aprenderá? No cabe duda que el Espíritu Santo lo que quiere es continuar su obra en las generaciones y trabaja en los descendientes de aquellos que han sido fieles a Dios. Que han sido fieles a Dios. Segunda Timoteo 1:5. Mira lo que dice Segunda Timoteo 1:5. Perdón, sí, 1:5. Segunda Timoteo 1:5 dice, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti. Mira lo que le dice Pablo. La fe no fingida en ti, lo que le dice a Timoteo. La cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro de que en ti también. O sea, la fe se hereda, se aprende, pero se hereda si tú miras, si tus hijos te miran, si tus amigos te miran, se aprende. Mira, 2 Timoteo 1:5, Pablo le escribe a él y le recuerda la memoria no fingida que hubo primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice. Eunice era la madre de Timoteo y Loida la abuela, eran madre e hija y el nombre de Loida significa agradable y deseable. El de Eunice, feliz, buena, victoria. No solo eran mujeres de fe, sino su gran ejemplo de vida y la gran influencia que tuvieron sobre su hijo y nieto Timoteo. Imagínate, a propósito de hoy, el Día de la Madre, mi esposa mencionó de las abuelas, doblemente madres, por decirlo de esa manera, y aquí vemos un ejemplo en Loida y Eunice. Cómo ellas determinaron, y miren, este es el importante hoy que estamos celebrando el Día de la Madre, el papel de la madre. Aquí, en el caso de Timoteo, es la madre. Normalmente la madre ha tenido un papel muy influyente en la familia. El hombre lo percibe de otra manera y este ha sido un buen tiempo de que regresemos a que el hombre juegue su rol, no solo de salir y traer lo que se necesita en casa, sino de poder ser ese líder que necesitan en la casa, ese líder que necesitan que asuma su rol. Segunda Timoteo 3, 14 y 15. También mira qué nos dice
2 Timoteo 3, 14 y 15 dice, pero persiste tú en lo que has aprendido. ¿Qué había aprendido? La fe de su abuela y de su mamá. Que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido. ¿De quién estás aprendiendo tú? ¿A quién estás escuchando? Y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Fíjate lo que le está diciendo Pablo, o sea, es importante que en este tiempo nos centremos en lo que nos tenemos que centrar. Y tú puedes ser un ejemplo para la familia que está en casa. Vemos la importancia, por eso, en el tema de la enseñanza de la palabra a los niños y en este tiempo a toda la familia. Hay que levantar esos altares familiares. Con mi esposa hemos hecho este esfuerzo esta noche. ¿Sabes qué? Esta noche celebramos la noche 60, hoy domingo celebramos la noche 60. ¿Qué significa? Llevamos 2 meses tratando de ser una posibilidad para que la gente tenga un altar familiar. Eso no se deja a los maestros, eso lo que se hace es que es una responsabilidad de la familia y es lo que hemos estado tratando de hacer. La fe se hereda, la fe es un legado. Proverbios 22:6 dice, instruye al niño en su camino y aunque fuera viejo no se apartará de él. Mira, la palabra nunca regresa vacía, nunca regresa vacía. Tú tienes que hablarle palabra a tus hijos, tienes que declarar en este tiempo. En este tiempo tienes que darle una palabra que no solo van a salir de esta, sino que van a ser una posibilidad. ¿Sabes cuál es una buena manera de darle palabra? Que en esa nueva normalidad no van a dar la hora, sino van a ser hacedores de relojes. Me gustó eso, me gustó. Que no van a dar la hora, sino en esa nueva normalidad declaro que tus hijos van a ser hacedores de relojes. Declaremos nosotros en la nueva normalidad que viene no vamos a dar la hora, vamos a ser hacedores de relojes. Este es tiempo en el que nos preparemos para eso, para no dar la hora, sino ser hacedores de relojes. Tenemos que tener esa fe que nos ayude. Deuteronomio 7:9 dice, conoce pues que Jehová tu Dios, Dios fiel que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Este es momento en el que hay que sembrar por medio de la fe. Tú tienes que sembrarle fe a tus hijos para que en la nueva normalidad ellos sean generadores de realidades. Este tiempo necesitamos levantar gente con valores. Hay gente que está siendo llamada a diferentes ámbitos, a montes, como dice mi amigo Johnny Emlo, que él recibe la profecía de los 7 montes. Tenemos que recuperar esos 7 montes con valores. Uno es la educación, la política. Necesitamos levantar gente. Por eso es que este es el tiempo de levantar constructores de relojes que ocupen el entretenimiento, la educación, la salud, la política, los medios de comunicación. Necesitamos levantar gente que con valores diferentes puedan estar copando montes que nosotros mismos dejamos. Un segundo punto que te quiero hablar es el poder de la obediencia. ¿Te acuerdas que te dije cuál era la mayor característica de Noé aparte de la fe? ¿Por qué? Es la obediencia. ¿Sabes por qué? No podemos declarar que tenemos fe si no demostramos teniendo obediencia, haciendo lo que Dios nos manda. Mira lo que dice Dietrich Bonhoeffer. ¿Quién era Dietrich Bonhoeffer? Hagámoslo bien pronunciado. Dietrich Bonhoeffer. Un teólogo que fue martirizado bajo el régimen nazi. Mira lo que dijo. La fe es real únicamente cuando hay obediencia. Oiga esto, la fe es real únicamente cuando hay obediencia, nunca sin ella. Y la fe solo es sólida a través de la obediencia. ¿Por qué crees que cuando se habla de Noé se habla de fe y de obediencia? Mira esto, es únicamente cuando hay obediencia, es real la fe y nunca sin ella. Y la fe es sólida únicamente a través de la fe. Y podemos ver en medio de la historia de Noé, además de su fe, vemos que fue obediente, fue la expresión de la misma fe que tenía la obediencia, porque tú te puedes imaginar, él pudo haber creído
de otra manera. Él pudo haber sido, no pudo haber sido obediente, digo, en relación a lo que tenía que hacer. Y él pudo haber cuestionado a Dios. ¿No te parece que hay algunos que tú les dicen haga de esta manera? No, mire, ¿será que no se puede hacer de otra? O mire, no, usted no tiene razón, hagámosla por allá. Y tú te puedes imaginar, si no tenía fe primero y obediencia a hacer lo que estaba haciendo, ¿qué sabía él de hacer barcos? ¿Qué sabía él de hacer casas flotantes? Él tuvo fe y obediencia. Es igual que Abraham. Tú que conoces la historia, y si no conoces la historia de Abraham, le dijeron, sal de tu tierra con tu parentela y vete a donde yo te guiaré. Y él no preguntó. Él no dijo, mira, dame un GPS y muéstrame la dirección para saber a dónde voy. Sí, tú sabes que necesitamos en el GPS una dirección de llegada, pero cuando hay fe, como Abraham, él dijo, no importa, vamos. Y esto es lo que caracterizó. Él simplemente fue obediente. Simplemente él le dijo, mire, deme. Ojo, una cosa. La fe y la obediencia es lo que sostuvo. La obediencia en tener una visión. ¿Sabes por qué? Él tenía identidad, sabía quién era y sabía a dónde quería ir, destino. ¿Sabes por qué es esto importante? Porque en la brecha entre sabía quién era y dónde quería estar era la construcción de la casa flotante. Fueron 120 años. Tú te puedes imaginar, es una brecha que es importante que la gente trabaje esas brechas en su vida. ¿Quién es? Identidad. ¿Dónde quiere estar? Destino. Pero tú te puedes imaginar todo lo que pasó. Primero, vamos a ver más adelante, él también tuvo que haber hablado con la familia, que la familia le creyera a él. Pero tú te puedes haber imaginado las burlas. Este tiempo es también para que aquellos se levanten, que tienen palabra y no importan las burlas. No importan las burlas. Tú utiliza tus redes sociales, dale palabra a la gente. Hebreos 11:7 en la segunda parte nos dice, por la fe, Noé cuando fue advertido por Dios de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Dice, temor, recuerda, estamos hablando del temor positivo, el temor aquel que te lleva a la sabiduría. Dice que el temor es el principio de la sabiduría, el temor a Dios es el principio de la sabiduría. Para hacer lo que él tenía que hacer, tenía que tener mucha sabiduría. La primera es saber entender que Dios te habla. Hay muchos que creen que los que creemos en Dios somos tontos. Pero déjame decirte una cosa, tener fe es para mentes avanzadas. Tener fe es para gente que trasciende, porque tener fe es ver lo que no se ve. Tener fe es la certeza en lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Esa es mi manera de ver. Esa es mi manera de ver. Pero imagínate, dice, cuando fue advertido por Dios de cosas que aún no se veían, preparó un arca. Él preparó un arca, tú te puedes imaginar, él tuvo la visión de Dios para su tiempo, halló gracia ante los ojos de Dios, lo vemos en Génesis 6:13, tardó 120 años haciendo el arca. En Génesis 6:3 dice, él utilizó los mejores materiales imagínate, los materiales que tuvo que buscar, lo mejor, porque tú te puedes imaginar el tamaño de esa casa flotante para que no se hundiera. Y cuando tú te puedes imaginar, es todos los detalles. Génesis 6:14 dice, trabajó con excelencia, así se debe trabajar para la salvación de tu familia. Estos son tiempos de trabajar excelentemente como lo hizo Ruth, vimos, y como lo hizo Noé. Eso te va a permitir a ti tener ideas creativas para salir de este tiempo, para que tu familia pueda ver que se puede. Nunca dejaría a Dios a Noé. Mira, importante en esto, nunca lo dejaría, pues le creyó y accionó en obediencia. Y la misericordia de Dios nunca abandonó a Noé. Entonces, una buena manera de pensar cómo agradas a Dios es fe y obediencia. Así que Noé, a pesar de estar en contra de una sociedad increíblemente, tú te puedes imaginar el ataque que él tuvo, como el que se tiene ahora a muchos que tenemos valores pro familia, en contra del aborto. Construyó pacientemente el arca para salvar a su familia. Tú tienes ese trabajo ahora, salvar a tu familia. Cuando damos a nuestros hijos el ejemplo de obediencia,
A Dios ellos nunca se lo van a olvidar, pero si tú empiezas a criticar lo que el presidente dice, a cuestionar cosas, a ir en contra de las medidas, a criticar a la policía, y tus hijos lo están oyendo, ellos no van a ver en ti un buen ejemplo de eso. Es la fe de los apóstoles cuando vieron a Cristo resucitado que no dejaron de contar lo que habían visto y oído. Tercer punto, él transmitió la visión a su familia. Imagínate, lo que iba a hacer era extraordinario. Tenía que convencer a su familia para estar 120 años ayudándole. Logró involucrar a su esposa, a sus 3 hijos, a sus 3 nueras a construir el arca. Génesis 7:7 nos dice, entonces entró Noé al arca y con él sus hijos, su mujer y las mujeres de sus hijos. Tú te puedes imaginar, no, yo no entro. No, ese mi papá está loco. El ejemplo que él le dio de fe y obediencia. Fe y obediencia. Y si, por ejemplo, tus hijos en este momento no están siguiendo tus lineamientos, de repente aquellos que me están oyendo y son cristianos y sus hijos no están en los caminos, ten fe que al final de este tiempo van a estar escuchándote a ti, pero tú tienes que ser coherente con lo que les dices. Si les dices palabra de Dios y no te portas coherentemente, ¿qué ejemplo le vas a dar a tus hijos? Este es momento en el que los padres van a regresar a los hijos y los hijos a los padres. Malaquías nos da esa palabra, así termina el Antiguo Testamento. Este es tiempo en el que se dé eso. Cualquiera puede, si Dios le permite, ser un padre biológico. Hay incluso padres biológicos que nunca se enteraron que eran padres. Pero no cualquiera se convierte en padre espiritual. Para esto debe haber algo que llamaremos herencia espiritual que los hijos deben anhelar y recibir del padre espiritual. Y esa es la lógica de fe y obediencia. Muchos cristianos dicen que tienen obediencia, pero no obedecen a sus líderes, no obedecen a sus pastores. ¿Dónde está esa coherencia entre fe y obediencia? A veces la obediencia a Dios es difícil porque se alinea. Para alinearse con Dios, se alinea a Dios, pastor, yo. Y hay algunos que dicen, no, quitemos al pastor, yo solo voy a escuchar a Dios. No, si tú estás en una iglesia tienes que escuchar a tu pastor. Y probablemente escuchar a tu pastor. Hay gente que en este tiempo andan escuchando a 13,004 gentes. Enfócate. Tú tienes un padre espiritual y tienes que seguir primero a tu padre espiritual. Hay un padre biológico y hay un padre espiritual. Y ese es lo que pasó con Elías y Eliseo. ¿Tú te acuerdas de la historia de Elías y Eliseo? Vemos en 2 Reyes 2 de 9-11 esa historia y vemos cómo Eliseo como hijo espiritual recibe la herencia y él la iba a multiplicar. O sea, lo importante de los hijos espirituales es que tienen que multiplicar la herencia que reciben. Por ejemplo, ¿qué haces tú cuando recibes eso? Es importante entonces que entiendas que tú tienes que transmitir esa visión a tu familia. Hay 3 puntos importantes entonces. La fe es la obediencia y cómo la transmiten. Y hay un cuarto y último punto que quiero cerrar con esto. Es, ¿qué hace Noé cuando termina? Cuando ya él puede salir, cuando él manda la paloma, regresa, ya no regresa y él al final puede abrir. Mira lo que nos dice Génesis 8:20. Génesis 8:20 dice, más tarde Noé construyó un altar para adorar a Dios. Tomó entonces algunos de los animales y aves de los que Dios acepta como ofrenda y en su honor los quemó en el altar. ¿Sabes qué fue lo primero que él hizo? Dice la palabra ofrendar. Hemos hablado en algunos momentos también que el que siembra en escasez tendrá mucho después. Ojo, el que siembra en escasez tendrá mucho después. También el Señor le da semilla al que siembra, no al que acumula. Y también ¿qué quieres sembrar tú para cosechar mejor? Este es tiempo en el que hay que seguir sembrando. Dice que edificó un altar a Jehová y tomando todo animal limpio ofreció holocausto. Mira lo importante. Él construye un altar. El primer acto al salir fue adorar.
fue agradecer a través de en ese entonces era un sacrificio. La gratitud y la admiración de la grandeza de Dios lo llevó a adorar a Dios. Nosotros ahora adoramos de otra manera. Te pregunto, ¿cómo estás adorando a Dios? ¿Cómo adoras a Dios? Una manera de que nosotros enseñamos en mi iglesia es adorar a través de diezmos y ofrendas. Una manera, el servicio, tu vida, tu familia. Pero nosotros enseñamos a través de los diezmos y ofrendas. Y este es el tiempo en el que uno pudiera decir, hay que acumular porque no sé qué va a venir. Pero en este tiempo es cuando la bendición anda persiguiendo a aquellos que por fe siembran en tiempo de escasez para tener más después. Y es la bendición lo que estamos abriendo contigo. Segundo, dice que tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia. Y como era la naturaleza en el sacrificio verdadero, se trataba de una oferta de cara a Dios. Entonces, Noé lo que hizo fue ponerse a dar sacrificios. Los sacrificios nos están llamando a ofrecer también lo que nos ha costado. Recuérdate, debe de ser, David dijo, yo no voy a ofrecerle nada para adorar a Dios que no me haya costado a mí. Que no me haya costado a mí. Debemos de presentarnos nosotros, Romanos 12:1 dice, como un sacrificio vivo, agradable a Dios. Por eso es la mejor manera para trascender en este tiempo de cuarentena, ¿sabes cuál es? Es cuidar lo más valioso que tienes, que eres tú mismo, primero, y ofrecerte tú como un acto de obediencia, de adoración a Dios. Entonces, este es tiempo en el que nosotros tenemos que entender que el sacrificio costoso le agrada a Dios. ¿Por qué a Dios mira a la viuda que fue a echar sus dos blancas, lo único que tenía? No es porque Dios sea ambicioso, le quería quitar todo a la viuda y quiere obtener de nosotros la mayor cantidad que pueda, sino es porque Dios quiere bendecirte más. Dios quiere conocer tu corazón. Mira una cosa, y antes de hacer una oración para que tú puedas abrir tu corazón a Dios, déjame resumir también algo en Noé. Noé, cuando recibe el llamado, él tenía un terreno que fue donde construyó el arca. Él tenía un terreno, tenía una propiedad en comparación al mundo pequeña. Fíjate, por fe fue obediente, sembró lo mejor que tenía, incluyendo a su familia, porque dejó de hacer todo, recibió todo. Por eso es importante, dice que el Señor da visión y da provisión. Él recibió todo para hacer esa arca, imagínate todo lo que tenía que tener. Pero por fe y por bendición recibió todo lo que necesitaba. Y cuando salió, después de el diluvio, y él sale, él era el dueño de todo. ¿Tú te puedes imaginar eso? Antes era el dueño de un pedacito, y cuando sale, era el dueño de todo. Es lo mismo de sembrar en escasez para tener mucho después. Es, yo siembro ahora, y cuando salga voy a tener todo. Ahora tengo así, y cuando salga voy a tener así. Es por fe. Por eso yo te invito, si no conoces al Señor, para creer en esa fe de la que estamos hablando. Es una fe que te va a mover a ti a hacer cosas extraordinarias, porque la fe y la obediencia baja lo del cielo a la tierra. Hacemos cosas sobrenaturales. Así que yo te invito a que hagas esta oración conmigo, que si tú no conoces a Dios, lo puedas recibir. Y si lo conoces y andas un poco alejado, este es el tiempo también. Padre Santo, gracias por la oportunidad que me das de abrir mi corazón, de invitarte a que entres a mi vida. Yo sé que este es un tiempo especial para mí, que estoy pasando de muerte a vida, que estoy pasando de incertidumbre a certeza, que esto que me estás dando tú es lo mejor que me puede pasar a mí, porque yo sé que este es lo mejor que puede darse en mi vida y estoy dando este paso de valentía para recibirte en mi corazón. Gracias, Señor, te alabo, te bendigo y te declaro como mi Salvador. Amén y amén.